Buenas tardes, queridos alumnos, alumnas. Este video corresponde a la clase del día 28 del 10 del presente año. Muy bien, en esta clase vamos a repasar para el segundo examen. Recuerden que en la clase anterior también hicimos un repaso sobre cuáles son los temas que abarca el segundo examen, ¿sí? También les recuerdo que esta materia es promocional. Quienes hayan sacado 7 en el primer examen, 7 o más, y obtengan 7 o más en este segundo examen, promocionan la materia. Quienes no, quienes hayan aprobado, pero no con una nota de 7 o más, pueden recuperar, en caso que en este examen sí saquen 7, recuperar el primer examen y ver si promocionan. En caso que no hayan sacado 7 o más de 7 en el primer examen y en este tampoco obtengan 7 o más de 7, van a rendir el examen final, ¿sí? Muy bien, todos esos detalles los podemos seguir conversando. Si tienen alguna duda o inquietud, lo hablamos. Muy bien, ahora sí nos metemos en la clase de hoy. Recuerden que en el primer parcial, hasta el primer parcial, ustedes llegaron a ver todo lo que es la planificación estratégica, sus elementos, componentes, fases, qué es la estrategia, etc. Todos esos conocimientos los volvimos a ver en la segunda etapa de la materia, pero de una manera práctica, ¿sí? Concretamente en el diseño de indicadores. Les recuerdo también que en el primer examen llegamos a evaluar qué significa indicador, qué es un indicador. Luego, el desarrollo del tema indicadores lo vimos en lo que fue la segunda etapa de la materia. Es decir, y aquí empieza el repaso, para este segundo examen ustedes van a tener en cuenta el material. Sí, fíjense, estoy navegando en el aula que está aquí. Material de lectura de la clase 7, indicadores, ¿sí? Si ustedes bucean por la plataforma, es la clase 7, encuentro sincrónico, es este material, ¿sí? Que yo ya lo tengo descargado. Este es uno de los documentos que van a tener en cuenta. Luego van a tener en cuenta el subido en la clase número 14, material de lectura, elementos de la planificación operativa, y finalmente recuerden que tienen ya en las últimas clases el material de buenas prácticas de sistemas de información, monitoreo y evaluación y el manual de evaluación. También recuerden que les hice un resumen de la clase presencial, ¿sí? En lo que respecta a evaluación va a ser el documento que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Muy bien, vamos a ingresar al primer documento que les sugiero tener en cuenta, ¿sí? Indicadores de desempeño. Esta primera página nosotros la vimos en el primer parcial. No voy a evaluar esto en esta ocasión, no la parte teórica, sí la parte práctica. De lo teórico, lo único que puedo llegar a evaluar, como ya lo conversamos en la clase anterior, tiene que ver con cuáles son los pasos que debo tener en cuenta para la construcción de indicadores, ¿sí? Recuerden que tenemos 10 pasos que debo tener en cuenta, repasar al momento de diseñar indicadores, ¿sí? Uno de ellos es establecer definiciones estratégicas como referentes para la misión. Recuerden que en este caso, concretamente, lo que significa es este indicador que estoy por definir, que me va a permitir medir, ¿está alineado a la misión, a la visión de la organización a la cual pertenezco? Ese es el paso número 1. El paso número 2, tengo que establecer cuáles son las áreas de desempeño relevantes que quiero medir. No voy a medir todo, voy a medir aquello que es realmente importante medir. El paso número 3,
recuerden que es formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de cálculo, ¿sí? En este caso, recuerden que debo ser claro, autoexplicativo. Al leer el nombre del indicador, yo tengo que saber qué es lo que estoy midiendo. En el caso que use alguna sigla, tengo que describir qué significa esa sigla. ¿Por qué? Porque la persona que lea ese indicador tiene que saber de qué estoy hablando, ¿sí? Eso es en síntesis, por supuesto tienen que leer todo el material. Y la fórmula, ¿sí? Recuerden que la fórmula es matemáticamente. Si divido, si multiplico, si sumo, si resto, si divido, bueno, la operación matemática concreta que hago para calcular el indicador. Recuerden que si es un porcentaje, ¿qué es lo que se hace? Se divide numerador, denominador y se multiplica por 100, ¿sí? En general, abajo está la población completa, por llamarlo de alguna manera, y en el numerador la población objetivo. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la queja de los destinatarios o la queja de los ciudadanos, en el numerador voy a tener la cantidad de ciudadanos que se quejan. Y abajo en el denominador voy a tener la cantidad total de ciudadanos encuestados, por ejemplo. Entonces fíjense que encuesto a 100. Se quejan 50 de esos 100. ¿Cómo se calcula? 50 dividido 100 por 100 y así obtengo el porcentaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no se entienden, me dicen, profe, en el minuto 6 del video, no entiendo. ¿Me puede explicar? Y se los explico por comentario o lo vemos en la clase siguiente, ¿sí? Paso número 4. Estamos repasando. Esto nosotros ya lo vimos en alguna clase. Si yo les pregunto cuáles son los pasos que debo cumplir para la definición de indicadores, estamos repasando esos 10 pasos. Vamos en el número 4. En el paso número 4 lo que tengo que hacer es validar los indicadores aplicando criterios técnicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, primero, y tiene que ver con el paso número 1, ¿está vinculado a la misión? Segundo, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Estoy midiendo resultados intermedios o finales? Tercero, eso que digo que quiero medir y que ya sé con qué fórmula lo voy a medir, ¿realmente es medible? Eso es lo que me pregunto cuando digo si son mensurables. Capaz que yo quiero medir el nivel de oxígeno en la atmósfera, en un tiempo de espera, en una sala de espera de un consultorio. Y bueno, la verdad que el indicador está muy bien definido, la fórmula está perfecta, pero no lo puedo medir, porque tengo que adquirir un aparato que es carísimo y que además no me da con precisión ese nivel de oxígeno que quiero medir en una sala de espera. ¿Se entiende? A eso se refiere si son mensurables, ¿sí? Luego, estos datos que voy a medir, ¿son confiables y válidos? ¿Qué pasa si yo, en el ejemplo que les ponía de las quejas de los ciudadanos que van a ser atendidos, no sé, en alguna entidad pública o cualquiera, y quiero medir las quejas? ¿Qué pasa si yo, en vez de encuestar a todos los ciudadanos que son atendidos en esta oficina X, le llamemos, solamente encuesto a quienes veo que salen con una sonrisa? O a quienes yo estuve escuchando y sé que la respuesta fue favorable. Fíjense que en ese caso los datos no van a ser válidos, porque yo estoy cometiendo un sesgo en la selección de aquellas personas a quienes finalmente encuesto. Si yo hago eso, es muy probable que tenga muy bajo porcentaje o nulo porcentaje de quejas, ¿sí? Entonces, algo que yo debo verificar, y estamos en el paso número 4, es que los datos sean válidos y confiables. Tengo que tener identificado quién lo va a medir. ¿Por qué? Porque si yo tengo el indicador, está alineado a mi misión, sé que se puede medir, y no defino quién se va a encargar de que ese indicador se mida, es muy probable que finalmente termine no midiéndose. Es fundamental tener un responsable para el cumplimiento y para la medición, para las dos cosas, ¿sí? Estar dirigidos a prioridades que reflejen una gestión integrada. Esto tiene que ver
Esto tiene que ver mucho con aquello que les mencioné en algún momento de la trampa de medición, ¿sí? Yo tengo que medir aquello que sea prioritario, no medir solo lo que puedo medir. Y finalmente tiene que ser útil. El indicador tiene que ser útil. También tiene que ver con la trampa de medición. No me voy a detener en todos los puntos porque esto ya lo vimos, simplemente estamos repasando. El paso número 5, recopilar datos. Lógicamente, digo que quiero medir, verifico que esté alineado a mi misión. Una vez que sé lo que quiero medir, defino la fórmula de cálculo. Cuando tengo definida la fórmula de cálculo, me aseguro que ese indicador realmente sea medible. Una vez que me asegure que ese indicador sea medible, lo que tengo que hacer es inmediatamente empezar a recopilar los datos que van a alimentar mi numerador y mi denominador. ¿Sí? En el caso de la encuesta, lo primero que tengo que hacer es empezar a hacer la encuesta para que me vaya arrojando resultados. Luego, una vez que ya tengo todo eso definido, tengo que establecer las metas. ¿Sí? Bueno, este paso, ustedes recuerden que cuando nosotros planificamos y definimos un objetivo, en general ahí ya definimos la meta. Aquí lo que corroboro es que esa meta esté definida, ¿sí? Y suponiendo que yo quiero, que yo sé que la gran mayoría de los ciudadanos se queja. Bueno, voy a poner una meta. Yo quiero que se queje el 0% de ciudadanos. No quiero que nadie se queje, ¿sí? Dicho al revés, no quiero que nadie se queje. Pero puedo también establecerme metas parciales y decir, bueno, en el primer mes quiero bajar por lo menos un 10% de quejas. El segundo mes, otro 10%, y así hasta llegar a un nivel 0 de queja. El objetivo, la meta última es no tener ninguna queja o tener 0% de queja. Pero también puedo establecerme estas metas parciales, ¿sí? Bueno, tengo que establecer estas metas. Luego tengo que establecer la fuente de datos, ¿sí? Acabo de poner un ejemplo de encuestas. Bueno, en este caso, en el caso de medir las quejas de los destinatarios o de los ciudadanos, ¿la fuente cuál será? La encuesta. Si yo quiero evaluar la cantidad de ausentismo o el porcentaje de empleados que se ausenta recurrentemente durante el mes, bueno, en ese caso, ¿cuál será la fuente? Y bueno, la fuente será el registro de asistencias, ¿sí? Que se obtiene a través del reloj. Muy bien. En el caso del ejemplo de la queja de clientes, puede ser una encuesta, puede ser un buzón de quejas, puede ser el libro de quejas, la fuente, ¿sí? Paso número 8, esto lo vimos muchísimo en clases, establecer supuestos. ¿Qué pasa si? Siempre tengo que tener en cuenta qué pasa si, no sé, supongamos, en el caso de la queja de los ciudadanos, ¿qué pasa si la gente se queja porque la atención es tardía y justo viene una pandemia que hace que la atención sea mucho más demorada y los turnos sean mucho más reprogramados? Y, lógicamente, las quejas van a aumentar. Y al revés, ¿qué pasa si, casualidad, justo surge un financiamiento que yo venía peleando y el financiamiento me permite contratar más personal, hacer ampliación del edificio o mudarme, para no demorar tanto, a un edificio nuevo? Y todo eso hace que de pronto pueda brindar una mejor atención en el corto plazo. Y bueno, obviamente las quejas van a bajar, pero no es porque yo haya mejorado eso que en su momento estaba bien, sino porque algo pasó, un supuesto sucedió que hizo que el indicador cambie drásticamente el resultado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa si? Establecer supuestos. Paso número 9, y este es el penúltimo paso, monitorear y evaluar. Yo no defino indicadores porque me gusta. No defino indicadores porque me sobra tiempo. No defino indicadores porque de pronto una mañana dije, a ver, ¿qué podemos medir? No. Yo definí indicadores primero porque tengo un plan, porque tengo un objetivo. Y segundo, y tercero, porque necesito evaluar cómo voy en la gestión, cómo voy en la planificación. Necesito saber si eso que estoy haciendo está bien hecho y con eso estoy logrando los objetivos. Para eso es necesario monitorear y evaluar. No mido porque me guste, mido porque necesito saber si lo que estoy haciendo realmente está causando
el efecto que quiero y generando los resultados que deseo en un nivel anterior, ¿sí? Yo defino un indicador y lo empiezo a medir para luego monitorear y evaluar. No hago todo esto tampoco porque me guste, lo hago porque necesito comunicar e informar a quienes administran el área, a quienes gestionan el área, para que tomen buenas decisiones y que todo, al fin y al cabo, mejore o brindemos mejor servicio a la ciudadanía y, en el último de los casos, primero y principal en realidad, cumplamos con la misión, cumplamos con eso para lo cual fuimos creados, ¿sí? La razón de ser. Muy bien, esto es un repaso. Bueno, la trampa de medición, que esto yo ya lo evalué en el primer examen, es medir aquello que puedo medir y no lo que quiero medir. Recuerden que son 10 los pasos y cuáles son los pasos que tenemos que cumplir al momento de definir indicadores. Muy bien, el siguiente material que ustedes tienen que tener en cuenta es el documento de planificación operativa, ¿sí? Bueno, todo está relacionado. Recuerden que eso lo veíamos en la clase y veíamos un esquema donde podíamos ver la evolución de la materia, que en realidad son los temas que fuimos viendo y evaluando, y que en realidad cuando uno se pone a pensar es lo que hacemos diariamente. Nosotros no lo hacemos en términos de planificación, pero fíjense que si yo me inscribo en una carrera o en un curso, lo primero que hago es planificar qué es lo que voy a hacer, qué objetivos me voy a poner, cómo voy a concluir, qué actividades, qué es lo que quiero en el largo plazo, ¿sí? Fíjense que si voy en mi casa quiero hacer una refacción. Bueno, ¿por qué hago la refacción? Bueno, porque en el largo plazo creo que voy a tener, no sé, 5 hijos y que voy a necesitar 5 habitaciones. Entonces, en el corto plazo voy a empezar construyendo una, voy a dejar previsto para la segunda. Y así sucesivamente. Fíjense cómo, aunque uno no le dé nombres o no la categorice como esta es mi planificación estratégica, esta es mi operativa, estas son actividades, estos son componentes, en la vida diaria planificamos, ¿sí? Bueno, ahora sí repasamos este material. La planificación operativa. Recuerden que la planificación operativa es el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategia, igual que en la planificación estratégica, trazar planes de implementación. La planificación como tal tiene estos objetivos, tiene esta definición. Es el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategia, trazar planes de implementación y asignar recursos para alcanzar objetivos. La planificación operativa está aquí, donde dice trazar planes de implementación. Esa es la planificación operativa, ¿sí? Entonces, esto es un repaso que ya no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque esto yo ya lo evalué en el primer examen, en el primer parcial. Ustedes saben lo que es la planificación. La planificación en sí, no me importa si es estratégica, si es operativa. La planificación en sí es el proceso de todo esto, ¿sí? Ahora, la estratégica, en general, primero que es a largo plazo, los objetivos son mucho más elevados, diríamos, en términos son verbos mucho más radicales, ¿sí? Eliminar, lograr, son mucho más abstractos, si lo decimos de alguna manera, ¿sí? Defino estrategias. Y una de las cosas fundamentales para que la planificación estratégica tome forma y finalmente se cumpla es que exista planificaciones operativas de corto plazo alineadas a esa planificación estratégica que me permita lograr eso que quiero lograr en el largo plazo, ¿sí? Eso es en síntesis, que ya lo vimos muy bien en la clase práctica. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes tengan en claro? Y qué es lo que me interesa que ustedes hayan adquirido de este material concretamente a los fines no solamente de la práctica, no solamente de la evaluación, sino en el momento que a ustedes les toque trabajar en una planificación operativa. Bueno, que ustedes sepan identificar
cuáles son los objetivos estratégicos, que ustedes sepan identificar cuál es el objetivo general, que ustedes sepan identificar los componentes. ¿Qué son los componentes? Bueno, los componentes, recuerden que son los objetivos específicos que me planteo en una planificación operativa, ¿sí? Bueno, nosotros vimos mucho cuando pasábamos del árbol de problemas al árbol de objetivos, que lógicamente todos los objetivos en realidad representan declaraciones en positivo, ¿sí? Eso que era negativo, que era un problema, lo traduzco en una declaración en positivo, acerca de elementos que se identifican como fundamentales para lograr el objetivo general, ¿sí? Concretamente, ¿qué son los componentes? Son objetivos específicos planteados en una planificación operativa. Vimos en clase que también lo puedo llamar objetivos operativos, ¿sí? Muy bien. Aquí mencionamos los indicadores de resultado, indicadores de productos, pero recuerden que si yo conozco cuál es la clasificación de indicadores en términos del momento en el cual evalúo la generación de productos, que eso está en el material anterior, yo sé que puedo tener indicadores de insumos, indicadores de proceso, indicadores de producto e indicadores de impacto, ¿sí? Y lógicamente toda planificación, sea operativa o sea estratégica, tiene que tener una meta. Muy bien, entonces repasen esto que está aquí, ya lo vimos en el primer examen, en el primer parcial, ¿sí? Y luego les comentaba que el tercer material que vamos a tener en cuenta al momento de la evaluación de este segundo parcial es el resumen del manual de evaluación, ¿sí? Me está faltando ver algo que lo vamos a ver en un ratito, que son los sistemas, ¿sí? Recuerden cuando vimos cuando vimos el registro único de beneficiarios, los sistemas de información, los sistemas de gestión. Bueno, eso lo vamos a ver cuando terminemos de ver el resumen del manual de evaluación, que es un poco como los indicadores que vimos en la primera clase los puedo encontrar, en qué tipo de sistemas, para qué uso determinados sistemas, ¿sí? Eso, permítanme, vemos ahora el resumen de evaluación y vemos cuando termine de ver esto, lo de los sistemas de información, que es parte también del material que va a ser evaluado. Muy bien, ¿qué es la evaluación? Bueno, nosotros hablamos ya en realidad durante toda la materia, que hay una principal diferencia entre el monitoreo y la evaluación. En el monitoreo, miro, ¿qué está pasando? Miro, no evalúo nada. En cambio, en el momento de evaluar, no solamente miro, recojo datos, eso lo hago en el monitoreo en realidad, tengo datos. Si una vez que tengo los datos, ¿qué es lo que hago? Veo ese dato, pero no el dato solo, lo veo en su contexto. Ahí es donde se produce la evaluación. Analizo esos resultados para luego tomar decisiones. En el monitoreo no analizo, en el monitoreo solamente miro, recojo información, la registro, recojo información, la registro. En cambio, en la evaluación, a toda esa información que recogí, la analizo. Veo qué pasó de un mes a otro, de un trimestre a otro. Veo qué pasó en el contexto mientras iba recogiendo esos datos, para finalmente hacer una evaluación, ¿sí? Muy bien. Recuerden que aquí está. Tenemos enfoques teóricos y enfoques metodológicos. Los enfoques teóricos, bueno, hablamos de una evaluación tradicional. En general, lo que hago es comparar aquello que he planificado o planeado, como sinónimos, con aquello que finalmente logré, ¿sí? Eso es lo que hago en una evaluación tradicional. Comparo eso que dije que iba a hacer, lo planeado, con aquello que finalmente logré, con el resultado, ¿sí? Se hace esa comparación. Esa es la evaluación tradicional. Por otro lado, tenemos los enfoques alternativos. Y en este caso tenemos la evaluación múltiple, la libre, la naturalista, la orientada a la utilización.
Si yo les pregunto o en un examen les digo, bueno, a ver, ¿qué es una evaluación tradicional? ¿Cuál es la respuesta? Es aquella que compara lo planeado con lo logrado y sopesa la congruencia entre los resultados obtenidos y los planeados. ¿Sí? Bueno, obviamente todo esto. Y el desempeño operativo y los objetivos de intervención. ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes aprendan esto. La tradicional, comparo planificación con lo que finalmente logré. Y en función a eso evalúo. ¿Sí? Y si les pregunto, ¿cuáles son aquellos enfoques alternativos de evaluación? Bueno, los enfoques alternativos de evaluación son la evaluación múltiple, la libre, la naturalista, la orientada a la utilización. ¿Sí? Cuando ustedes vean este material van a ver cuáles son las diferencias entre cada una de estas maneras de evaluar. ¿Sí? Recuerden repasarlo. Hablamos mucho de evaluación, pero ¿qué es la evaluación? Bueno, lo que hago en la evaluación es indagar, averiguar, ¿sí? De manera sistemática, es decir, con un orden establecido y valorativo. ¿Por qué valorativo? Y bueno, evaluar viene de valorar, ¿sí? No solamente indago en este sentido sistemáticamente, sino que además le voy asignando un valor a esas cosas. Y el propósito es generar un aprendizaje sobre la intervención de un programa. A ver, yo no voy a evaluar cualquier cosa. Yo lo que voy a evaluar es eso que implementé, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Grabo esta clase, ¿sí? Grabo esta clase y le subo material. Le subo material didáctico y subo ejercicios. Entonces yo lo que quiero evaluar es si los alumnos lograron entender la clase del 28 del 10, ¿sí? Bueno, pero yo quiero saber si el video que grabé tuvo un impacto. Pero resulta que además yo les subí ejercicios prácticos, les grabé otros tutoriales que no son míos, capaz que los encontré en internet, y me da que sí, que los alumnos finalmente lograron entender muy bien el contenido de la práctica del 28, de la clase del 28. Ojo, ¿vos querés evaluar eso o querés evaluar si tu video, el video que grabaste, es lo que realmente los ayudó a entender? ¿Sí? En ese caso tengo que tener cuidado, porque posiblemente los alumnos finalmente entendieron no por el video, sino por los casos prácticos que subí. ¿Sí? Entonces, en ese sentido tengo que ser muy específica. Tengo que ver si esa intervención, en este caso la grabación del video, es lo que ha generado ese impacto o ese cambio, sea positivo o sea negativo, pero tengo que definir qué es lo que voy a evaluar: el impacto del video o el impacto de todo el material o el impacto de los casos prácticos, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué evalúo? Bueno, ese es mi perro, le pido disculpas. Concretamente, ¿por qué evalúo? Bueno, evalúo porque quiero mejorar la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los programas. Evalúo porque quiero producir conocimiento, porque quiero difundir las lecciones aprendidas, porque quiero generar o fortalecer vinculaciones entre actores involucrados y porque quiero retroalimentar la gestión de un programa o proyecto. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Bueno, luego diferenciamos lo que es monitoreo de lo que es evaluación. Evaluabilidad, ¿qué es la evaluabilidad? Bueno, concretamente la evaluabilidad es evaluar si aquello que quiero evaluar es evaluable, ¿sí? Léanlo, pero concretamente se resume en esa frase. La evaluabilidad es saber si eso que yo quiero evaluar es realmente evaluable, ¿sí? Bueno, en estos cuadros ustedes tienen cuáles son los elementos claves de la evaluabilidad. Y aquí pasamos a otro tema, otro subtema dentro de lo que es la evaluación. Yo puedo evaluar muchas cosas. Entre esas cosas, que ustedes lo tienen en el material completo y lo pueden leer en el manual, yo puedo medir, les decía hace un momento, diferentes instancias de la generación de valor. Una de las instancias es la evaluación de los resultados.
Y otra instancia muy posterior, porque para eso tengo que esperar que haya pasado un par de años, es la evaluación del impacto, ¿sí? En el caso de la evaluación de los resultados, lo que hago es indagar sobre cuáles fueron los cambios en las condiciones de la gente que recibió la política pública, programa, plan, etcétera, es decir, los destinatarios, como consecuencia directa de ese producto que se generó por esta intervención en el corto y mediano plazo. La evaluación de impacto, en cambio, lo que hace es tratar de identificar cuáles son los cambios en el bienestar de las personas y que ese cambio se pueda atribuir a esa política, plan, proyecto que estoy evaluando, ¿sí? En el caso que les ponía hace un rato. En un caso más concreto y conocido por todos, supongamos que yo quiero evaluar la tasa de ausentismo, quiero evaluar el nivel de ausentismo en realidad en las escuelas. Y quiero saber si la AUH generó un impacto en el ausentismo de los niños en las escuelas. Muy bien, ¿qué pasa si en el mismo momento que implemento la AUH, también implemento un sistema pedagógico de monitoreo, acompañamiento a los niños y a los padres, a los niños y adolescentes y a los padres de quienes están cursando? Ojo, si yo quiero medir el impacto de la AUH, tengo que asegurarme que la disminución del ausentismo sea como efecto de la AUH y no como efecto de esta otra política que implementa en simultáneo y que consiste en el acompañamiento de los niños y de los padres con un tutor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, yo tengo que lograr en esta evaluación de impacto que haya asegurarme que este impacto sea una relación causal, ¿sí? Que porque estoy implementando AUH está cambiando el comportamiento del ausentismo de los niños, ¿sí? Y que sea atribuible a esa política y no a otra. Muy bien. Luego, cuando yo voy a preparar una evaluación, tengo 6 etapas. La primera consiste en identificar cuál es la motivación o la necesidad de evaluar. ¿Para qué quiero evaluar? ¿Sí? Luego lo tienen desarrollado, ustedes pueden, léanlo de hecho, léanlo para la evaluación. Pero concretamente es, primero, ¿por qué quiero medir? ¿Para qué quiero medir? Tengo que identificar, tiene que tener un sentido la evaluación. En segundo lugar, selecciono el objeto. ¿Qué es eso que quiero medir? Voy a medir la AUH, voy a medir la implementación del tutor. ¿Qué voy a medir? ¿Qué es lo que yo quiero medir? ¿Sí? En tercer lugar, lo que hago es definir aquellas preguntas que voy a implementar para poder evaluar. Luego tengo que seleccionar qué tipo de evaluación voy a hacer y el presupuesto que voy a tener. También en el manual completo hay muchos tipos de evaluación, ¿sí? Muchas maneras de evaluar. Bueno, en el paso número 4 yo tengo que ver qué tipo de evaluación voy a implementar. De hecho, en lo que está en este material ustedes saben que pueden hacer una evaluación de las tradicionales o de las no tradicionales, ¿sí? Y elegir alguna de ellas. La metodología es diferente, ¿sí? Estimar el presupuesto, porque evaluar cuesta, ¿sí? Cuesta. No solamente en lo económico, cuesta tiempo, cuesta recursos, ¿sí? Recursos en el sentido de recursos humanos. En la etapa 5 tengo que redactar cuáles son los términos de referencia que voy a tener en cuenta para la evaluación. Y finalmente tengo que elegir el evaluador. Es muy crítico la evaluación del del evaluador. ¿Por qué? Porque el evaluador tiene que ser, primero que tiene que tener los conocimientos y segundo que tiene que ser muy objetivo, ¿sí? Ustedes imagínense que yo misma evalúe el desempeño que he tenido en las clases. Obviamente que el resultado de la evaluación es cantado, por decirlo de alguna manera. Me va a dar muy bien porque yo misma me estoy evaluando. Yo no me puedo evaluar a mí misma, ¿sí? No sería objetivo. Si uno piensa en los procesos de control de todos los procesos, siempre tiene que haber un punto de control. Yo no me puedo evaluar a mí misma. Les voy a poner un ejemplo más casero. No puede controlar el efectivo en la caja el mismo cajero. Lo tiene que hacer una persona que no esté en la caja.
Eso es para que ustedes cuando vayan al súper presten atención. Fíjense que quien hace el control, el recuento final, no es necesariamente el cajero, ¿sí? Bueno, es un ejemplito más casero, más de todos los días para que lo tengan en cuenta, pero concretamente en este punto yo no puedo evaluarme a mí misma y es lógico que no lo haga. Voy a estar sesgando posiblemente los resultados. Y aquí ustedes tienen un detalle del paso a paso, ¿sí? De cada uno de los pasos que les acabo de mencionar, ¿sí? Fíjense que en la tablita llegamos a la elección del evaluador, pero esto sigue. Como paso número 7 se define el plan de trabajo de esta evaluación. Nuevamente aparece la palabra planificación, porque una evaluación requiere de todo eso que yo digo que necesito en una planificación. Definir objetivos, definir metas, definir tiempos, definir quién. ¿Sí? Necesito hacer un plan. Obviamente será más operativo, porque es algo mucho más concreto, posiblemente de corto plazo. Luego tengo que gestionar el desarrollo de la evaluación, es decir, que se vaya cumpliendo con ese plan. Y finalmente, comunicar los resultados, como en todo lo que hago. No lo hago porque me gusta, no lo hago porque me apasiona, lo hago porque hay alguien que espera los resultados y seguramente a partir de eso voy a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Obviamente, pueden hacerlo también porque les guste, pero siempre uno persigue un fin. En general es una demanda de alguien de afuera y en general es aportar a la mejor toma de decisiones, ¿sí? Bueno, con esto hemos repasado tres de los cuatro documentos que tienen que tener en cuenta al momento de la evaluación y voy al último. El último documento que tienen que tener en cuenta. Sistemas de monitoreo y evaluación. A ver, creo que les subí un resumen. No les subí un resumen. Esto lo vimos en clase. Y si mal no recuerdo, fue en una clase virtual. ¿Sí? Sí, no recuerdo mal. Fue en una clase virtual. Ustedes tienen muchos sistemas, ¿sí? Permítanme 2 minutitos, voy a hacer una búsqueda. Muy bien, aquí está. Fíjense que ustedes pueden leer todo el documento, todo el manual, que es muy interesante, les cuenta cuáles son los tipos de sistemas que se encuentran en la administración pública provincial, ¿sí? De hecho, les va a indicar cómo se desarrolló, cuándo se desarrolló, en qué área se implementa. Es muy interesante leerlo en el documento para que ustedes sepan que esta clasificación que estamos viendo ahora en pantalla existe en base a los sistemas que actualmente se implementan en la provincia de Tucumán, concretamente en la administración pública, ¿sí? Nosotros tenemos 5 tipos identificados: los sistemas de gestión, el padrón de beneficiarios, registro de destinatarios, cubo de información y sistema informático de información. En general, yo me voy a detener solamente en 2, que es el padrón de beneficiarios y el registro de destinatarios. ¿Por qué? Porque parecen lo mismo, pero no es lo mismo. En el padrón de beneficiarios está la información donde registro aquellos datos de la persona, le vamos a llamar de esta forma para que a ustedes les quede claro, y yo por esa unidad de análisis que es la persona, puedo saber qué tipo de beneficio está recibiendo, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que en el padrón de beneficiarios lo que yo hago es ingresar, supongamos, mi DNI, y al ingresar por mi DNI yo sé que esta persona, cuyo DNI acabo de ingresar, no sé, recibe medicamentos, recibe una casilla, recibe además la UH y el último año cobró el IFE, ¿sí? Por eso es que es un registro que contiene información estructurada en función del nivel de análisis necesario, ¿sí? En este caso yo les di un ejemplo de un individuo, por eso es que puse el DNI, y donde registro los datos generales de esa unidad para la identificación y evaluación de la prestación, ¿sí?
En general, en estos padrones es la información relacionada a la persona en relación a ese beneficio. En cambio, en el registro de destinatarios, lo que hago es tener una base de datos, ¿sí? Donde yo luego puedo identificar a potenciales destinatarios de un programa. Entonces, por eso es la diferencia. En uno está el que ya recibe el beneficio, por eso es beneficiario. Y en el otro está el dato de potenciales beneficiarios. Le voy a poner un ejemplo. El padrón de beneficiarios de asignación universal por hijo. Bueno, ahí están los datos de las personas que reciben el beneficio de la asignación universal por hijo. En cambio, en el registro de destinatarios de IFE, por ejemplo, yo tengo los que reciben AUH, los que son monotributistas sociales, los desempleados, y de ese registro posiblemente yo tenga potenciales destinatarios para un IFE. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, esto también lo vimos en clase y si mal no recuerdo, y pusimos exactamente los mismos ejemplos porque nos parecía muy claro. En el registro, en el padrón de beneficiarios, sé quiénes son las personas que específicamente reciben el beneficio AUH. En cambio, en el registro de destinatarios tengo un cúmulo de datos que me pueden ayudar a identificar a potenciales beneficiarios de alguna política pública, IFE, en el caso del ejemplo que estábamos mencionando. ¿Sí? Muy bien. Con esto terminamos lo que es la clase del día 28 del 10. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a seguir repasando y va a ser el último repaso previo a la evaluación y en ese caso lo que vamos a ver es la parte práctica. Recuerden que la evaluación del segundo parcial tiene dos componentes, la parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica probablemente haga 3 preguntas, no más de 3, hasta pueden ser 2 o 3 preguntas y el resto va a ser la parte práctica que la hemos venido desarrollando durante todo este tiempo y de manera muy amplia, ¿sí? Así que bueno, entonces la clase que viene nos vemos para ver la parte práctica, repasar la parte práctica y la siguiente será la evaluación del segundo parcial. Les deseo éxito y nos estamos viendo.